La victimología. La victimología es una disciplina fundamental dentro de las ciencias criminológicas, enfocada en el análisis, estudio y comprensión de las víctimas del delito y sus implicaciones dentro del fenómeno criminal. Tradicionalmente los estudios sobre criminalidad se centraban casi exclusivamente en el delincuente y su conducta, dejando a la víctima en un segundo plano. Sin embargo, con los avances académicos, jurídicos y sociales del siglo XX, la figura de la víctima cobró relevancia, reconociéndose su participación antes, durante y después del hecho delictivo, así como su impacto en la configuración del crimen. 8.1 Conceptos. La victimología se define como la ciencia que estudia a la víctima del delito, su rol dentro del hecho criminal y sus relaciones con el delincuente, el sistema penal y la sociedad. Analiza factores de vulnerabilidad, procesos de victimización primaria, secundaria y terciaria, consecuencias psicológicas, sociales, económicas y jurídicas, derechos y protección de las víctimas. Su principal finalidad es comprender el fenómeno victimal y proponer soluciones desde la prevención, asistencia y justicia restaurativa. 8.2 Reseñas históricas de la victimología. Durante siglos las víctimas fueron invisibilizadas por los sistemas penales y por la propia criminología, que se centró mayormente en el delincuente. Desarrollo histórico 1. Etapa de la antigüedad. En las sociedades primitivas la justicia se basaba en la venganza privada. El daño causado debía repararse directamente a la víctima o su familia. La ley del talión, ojo por ojo, ejemplifica este periodo, donde la víctima tenía un rol central como parte directamente afectada por el delito. 2. Derecho romano y Edad Media. Durante el derecho romano, la reparación a la víctima continuó teniendo peso, aunque progresivamente el Estado empezó a intervenir para mantener el orden social. En la Edad Media, con el fortalecimiento de los reinos y el poder público, el delito comenzó a considerarse una ofensa al Estado más que al individuo, lo que generó una disminución del protagonismo de la víctima en los procesos judiciales. 3. Etapa moderna, siglos XVIII y XIX. Con la Ilustración y el surgimiento del derecho penal moderno, se consolida la concepción del delincuente como sujeto principal del sistema penal. Los estudios criminológicos, influenciados por escuelas como la clásica y la positiva, se concentraron en las causas del delito desde la perspectiva del infractor, relegando nuevamente a la víctima a un segundo plano. 4. Surgimiento de la victimología como ciencia, siglo XX. A partir de 1940 inicia la verdadera transformación académica. Los primeros estudios que consideran a la víctima como objeto de análisis independiente de la criminología fueron realizados por Hans von Entijk. 1941 investigó la interacción víctima-delincuente y cómo ciertas características hacen a una persona más vulnerable al delito. Benjamin Mendelssohn. 1947, reconocido como padre de la victimología, propuso una clasificación de víctimas y acuñó el término victimología. Marvin Wolfgang. 1958 introdujo la idea de victimización en homicidios y el concepto de víctima participativa. En esta etapa nacen instituciones, congresos y estudios dedicados de forma exclusiva al análisis de la víctima y los procesos de victimización. 5. Desarrollo contemporáneo. Desde la década de 1970 hasta la actualidad, la victimología se expande como disciplina autónoma. Se promueven políticas públicas y legislaciones de protección a víctimas. Reconocimiento internacional de derechos de las víctimas. Programas de asistencia y apoyo psicológico. Prevención de la victimización y revictimización institucional. Estudios sobre victimización masiva, terrorismo, violencia de género, trata de personas, etc. Eventos importantes. Declaración de los Principios de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, ONU, 1985. Inclusión de la víctima como figura central en el proceso penal moderno. La historia de la victimología muestra una evolución desde la total relevancia de la víctima en la antigüedad, pasando por su invisibilización durante siglos, hasta su resurgimiento como figura fundamental en la comprensión del delito y en la administración de justicia. 8.3. Objeto de estudio de la victimología. El objeto de estudio se centra en la víctima como sujeto afectado por un delito o daño, los factores que intervienen en su victimización, la relación víctima-victimario, la respuesta estatal ante la victimización, estrategias preventivas y de reparación. Busca comprender cómo, por qué y en qué condiciones una persona resulta víctima de un delito. 8.4. Clases de victimología. Existen distintas clasificaciones dependiendo del enfoque.
Según el tipo de victimización. Primaria, causada directamente por el delito, daño físico o psíquico. Secundaria, provocada por el sistema judicial, los medios o la sociedad. Terciaria, efectos posteriores a largo plazo como estigmatización. Según su ámbito de estudio. Victimología general, abarca todo tipo de víctimas afectadas por cualquier daño. Victimología penal, centrada exclusivamente en víctimas de delitos. Victimología clínica, atención y tratamiento individualizado de víctimas. Victimología crítica, analiza causas sociales, desigualdades y vulnerabilidad estructural. 8.5. La víctima en la criminología. La criminología estudia la interacción de tres componentes: delincuente, víctima y control social. Hoy se reconoce que la víctima puede influir en la motivación del delito, la elección del delincuente, la dinámica del hecho criminal. La víctima ya no es vista únicamente como un sujeto pasivo, sino como un elemento clave para comprender el fenómeno criminal. 8.6. La victimología y su importancia en la investigación del delito. La víctima es una fuente esencial de información en la investigación criminal. Su testimonio, estado emocional y características permiten reconstruir los hechos delictivos, identificar móviles y modus operandi, orientar la labor pericial y policial, determinar la magnitud del daño. Además, su protección y adecuada intervención ayudan a disminuir la revictimización y a mejorar la percepción de justicia. 8.7. La etiología de la victimización. La etiología victimal estudia las causas y los factores que generan la victimización. Entre los factores más relevantes se encuentran personales, edad, sexo, personalidad, ocupación, sociales y económicos, pobreza, exclusión social, barrios vulnerables situacionales, falta de seguridad, exposición al riesgo, culturales, desigualdad de género, discriminación, relacionales, vínculos tóxicos, violencia intrafamiliar. Su análisis permite prevenir el delito y reducir el riesgo victimológico. 8.8. La victimodogmática. La victimodogmática es una rama de la victimología que analiza los derechos legales de las víctimas, su rol dentro del proceso penal, la reparación del daño, la protección jurídica frente al delito. Busca equilibrar el sistema penal, tradicionalmente enfocado en el delincuente, hacia un modelo que garantice justicia, dignidad y participación activa de la víctima. La victimología representa un cambio de paradigma en el estudio del delito, visibilizando a la víctima como figura central del proceso delictivo y del sistema penal. Su aporte es fundamental para comprender las dinámicas de victimización, mejorar los mecanismos de justicia, prevenir nuevos delitos y garantizar una reparación integral. Este campo de estudio continúa expandiéndose en ámbitos como la psicología, el derecho, la criminología y el trabajo social.